Hola a todas y a todos. Vamos a realizar un taller sobre decoración y estampación de papeles para después utilizarla en nuestras encuadernaciones. La técnica que vamos a utilizar se suele hacer sobre papel blanco, folio, pero vamos a intervenirlos un poco como acuarela primero para que veamos los resultados que pueden ofrecer en papeles que están previamente intervenidos con acuarelas. Yo tengo folios y papel craft. Podéis experimentar con diferentes papeles que tengáis en casa. Lo primero que haríamos sería sobre un papel en blanco realizar una serie de aguadas, que es simplemente trabajar con la acuarela y bastante agua, con la gama de colores que queráis. Yo mojo previamente el papel un poco para que corra la acuarela. Voy a utilizar en este caso pues una gama de colores azules y ya veis que con el papel previamente mojado la acuarela empieza a correr y nos genera pues unas formas bastante interesantes. Vamos mojando bien el papel con colores o sin ellos y vamos añadiendo diferentes tonos. Yo estoy añadiendo tonos de azul. Voy a añadir también un poquito de amarillo y ya veis, vamos observando cómo la acuarela va migrando y va creando pues patrones muy interesantes. Podéis utilizar todos los colores que queráis. Teniendo un papel en este estado más o menos intervenido, podemos hacer diferentes cosas. Mojando bien el pincel en acuarela y con bastante agua, podemos hacer un goteo salpicando con el pincel para que nos queden efectos como estas gotitas. Podemos añadir diferentes colores haciendo lo mismo. Podemos depositar directamente gotas con el pincel, con el papel que está previamente humedecido antes de que se seque, para saturar un poquito más de color la lámina. Y como veis nos queda un efecto como marmolado. Teniendo un papel ya trabajado como este, lo dejaríamos secar para posteriormente volver a intervenirlo o dejarlo tal cual está. Una opción muy interesante para hacer estampación es repetir patrones, y yo utilizo la acuarela, deposito bastante agua en un recipiente como este, que no tiene que ser muy grande,
y pongo un color el que yo quiera. Después, con un tubo de papel higiénico vacío como este, mojamos bien y podemos hacer estampación de formas. Vamos a proceder con la técnica que vamos a utilizar hoy para hacer marmolados en papel, y para ello vamos a utilizar dos pinceles, uno solo para la tinta y otro que vamos a utilizar con agua en la que hemos diluido un poco de jabón para lavavajillas normal. Yo utilizo uno pequeñito para el jabón de lavavajillas porque es lo que va a hacer que se expanda la tinta. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad que utilizamos en el agua, porque si está toda muy jabonosa no va a funcionar. Así que para empezar, lo que haríamos sería tener un barreño de agua con unos centímetros, y también voy a tener un poco de agua para limpiar el pincel cada vez que lo use, porque se va a ir empapando un poco del jabón, entonces lo iré limpiando un poquitito. El primer paso sería con la tinta, que podéis utilizar tinta normal adquirida en papelería. En la técnica del Sumi-Nagase se utilizaba tradicionalmente tinta de sumie. La tinta del sumie, aunque sea una tinta negra, tiene la diferencia de que es un poco más oleosa. Si alguien la tiene en casa porque hace caligrafía o pintura japonesa, estupendo. Si no, esta normal nos vale perfectamente. Empezaríamos echando un poco de la tinta negra en el barreño. La depositamos y ya veis que nos queda un círculo. Cogemos un poco del jabón de lavavajillas, un poquito, y le damos un toque. Ya veis que se expande, ya nos hace un círculo de la tinta negra. Continuamos con el mismo método, añadimos un poquito de la tinta negra y un poquitito, también un poquito solo, del agua con jabón. Continuamos de esta manera hasta conseguir el marmolado que queramos. Ya veis que yo me aproximo con cuidado con el pincel mojado en el agua con jabón para tocar solo lo que es la puntita del. Cuando tengamos ya bastante trabajado lo que es la zona, que veamos que tenemos bastantes líneas, texturas interesantes, pues sería cuestión de coger una hoja en blanco y colocarla en la superficie del agua con cuidado. La depositamos, que se empape bien, le damos tiempo. Y lo levantamos. Ya veis que nos queda una textura de marmolado. No la mováis mucho porque se nos iría escurriendo, la dejaríamos secar tal cual.
Vamos a hacer una prueba también sobre lo que es el agua un poco manchada de tinta para ver cómo nos queda, que puede ser también interesante. Teniendo el pincel con la tinta negra y el jabón a mano, repetimos. Acordaros siempre que el pincel del jabón esté bien escurrido para que no se nos... Esta siguiente prueba ya preparada, vamos a recogerlo con el papel, lo mismo de antes. Ya veis que con el agua un poquito sucia nos ha quedado un resultado bastante interesante también del marmolado. En un papel craft. Y si tenéis otro tipo de papeles en casa, pues lo mismo también. Voy a seguir trabajando con el agua sucia porque creo que da resultados bastante buenos. Comenzamos con la tinta como antes, un toquecito de jabón, un toque pequeñito. Vamos a recogerlo a ver qué tal ha quedado. Con este. Ya veis que con el papel craft que da una textura bastante interesante y además como tenemos el agua ya sucia, nos queda también el fondo un poco oscurito que queda muy bien. Vamos a repetir una vez más para que lo veáis bien claro. Y nos vamos dando cuenta que los mejores resultados nos salen con el agua ya sucia, en este caso vamos cuidado que no se nos escurra mucho. Ya veis que lo mejor que nos va a salir va a ser después de hacer una serie de pruebas y con el agua manchada de tinta. Así que os aconsejo que hagáis algunas pruebas en papel con el agua limpia para ver cómo os vais desenvolviendo, pero el mejor resultado es cuando el agua ya está bastante sucia como esta y hemos trabajado varias veces con ella. En papel blanco se ve muy bien y también en papel craft. Muy buen resultado. Ya veis, no solamente hemos cogido lo que acabamos de hacer, que es el lado derecho, tenemos restos de de otras intervenciones que hemos hecho en el agua. Entonces nos quedan resultados súper interesantes. Vamos a hacer uno último con otro papel intervenido con acuarela. Como os decía, en este agua ya probablemente no podáis ver casi nada, aunque yo con el reflejo de la luz de la ventana natural y con el óleo un poco de la tinta, sí que estoy viendo algunas formas.
Así con un poquito es suficiente porque ya el agua tiene otras formas. Cuando lo estéis haciendo en directo lo vais a ver. En conclusión, por lo menos para mi gusto, os animo a que trabajéis con diferentes papeles, intervenidos o no. Los mejores resultados son en papel craft, en papel previamente intervenido con acuarela y con el agua ya sucia de haber trabajado. Si trabajáis con el agua directamente limpia, nos va a quedar este efecto así. Vamos a hacer uno último para comprobar cómo está esta técnica en un papel blanco, tal cual, sin intervenir, para que lo hagáis. Y haciéndolo con el agua sucia de unos 5 o 6 trabajos que he hecho yo mientras grababa el vídeo. Vamos a probar. Vamos allá. Aprovecho también para explicaros esto. Se puede hacer tanto aplastando el papel y cogiendo lo que está debajo como hundiéndolo un poco y subiéndolo hacia arriba. También podríamos coger parte así. Ya visteis que por aquí vino un poquito. Y el resultado de esta prueba pues también es muy satisfactorio porque ya veis que lo mejor es el agua manchada. Así que os animo a que lo probéis. Diferentes papeles, el agua manchada, intervenidos con acuarela, que queda muy bien. Mientras los dejáis secar, podéis con un poco de papel quitarle el exceso de agua para que no se os deposite lo que son los, depósitos de tinta en algunas zonas que no queráis. Que veis que se ha quedado mucho. Para que solamente se nos vea el efecto del Suminagasi, que son las líneas. Esta lámina, si la dejáramos secar sin secarla un poco, pues se nos quedarían depósitos de tinta que ya se empezaron a secar. Y lo interesante son efectos como este, todas estas cosas de aquí que ya veis. Este es muy interesante porque estas es las últimas capas que hicimos, pero todas estas de aquí pertenecen a los trabajos anteriores que se han ido acumulando en el agua. Estas son las primeras que ya veis fueron las que trabajamos con el agua limpia y un papel de folio normal. Así que no es lo mejor que el agua esté limpia, es después de trabajar algunas capas.